Muchas gracias. Tal como lo ha manifestado nuestra gerente de comunicaciones, hemos venido para dar inicio formal, ¿no?, a este megaoperativo de control territorial. Permítanme rápidamente contarles de qué se trata, ¿no? Ustedes saben y ustedes mismos nos han comentado en muchas oportunidades la enorme cantidad de denuncias por problemas de corrupción e inconducta funcional que se presentan aquí en la región La Libertad. A lo largo y ancho de las 12 provincias, los 83 distritos y también las 36 unidades ejecutoras que tiene en general el nivel de gobierno regional y también las operaciones de entidades del gobierno nacional aquí. En el territorio de La Libertad se gastan aproximadamente 6.500 millones de soles cada año. De esos 6.500, como 1.500 es de obras. Y ustedes saben que ahí hay siempre mucho problema. Pero no tenemos la capacidad operativa para poder atender todas esas demandas. Fíjense, hay 206 unidades ejecutoras, o sea que gastan plata del erario nacional aquí en este territorio. ¿Cuántos auditores tenemos aquí? Juntando lo que están en la Gerencia Regional de Control, ¿no?, que está a cargo del doctor David Quiroga. Y con todas las oficinas de control institucional hay solamente 144 auditores. O sea, ni siquiera tenemos un auditor por cada entidad que gasta plata del sector público. Por lo tanto, no podemos atender una cantidad significativa de denuncias, de las investigaciones que tenemos que llevar adelante. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa realidad de brecha operacional que tiene la Contraloría está presente en todas las regiones. Para que sepan, la Contraloría solamente tiene 3.200 auditores de la Contraloría. Hay otro tanto similar puestos por las oficinas de control, por las entidades en las oficinas de control institucional, pero que no son de la Contraloría. Igual, estamos hablando de 6.000, 7.000 personas dedicadas a controlar. Pero, ¿controlar las operaciones de todo el presupuesto? ¿De más de 3.400 entidades públicas? Entonces, este problema se va a ir resolviendo a medida que va progresando el proceso de reforma y vayan entrando a la Contraloría más personal capacitado, calificado, pero eso va a demorar. ¿Qué hacemos entre tanto en La Libertad? Para eso, para solucionar el problema de la brecha operacional, hemos creado este nuevo modelo de control con enfoque territorial. En cristiano, ¿qué significa? Durante 3 meses, la alta dirección de la Contraloría, el Contralor General de la República, se va a preocupar íntegramente de La Libertad. Voy a volcar toda la capacidad operacional de la Contraloría a nivel nacional en La Libertad. O sea, en otras palabras, durante 3 meses me voy a imaginar que La Libertad es el Perú. Y por lo tanto, vamos a movilizar decenas, cientos de auditores de Lima y de otras regiones para que vengan a apoyar a nuestros 144 colegas aquí. Y en este mega operativo de 4 meses se van a hacer más intervenciones seguramente que todo lo que se ha hecho el año pasado, porque obviamente se va a más que duplicar la capacidad operacional. Se van a intervenir más de 133 entidades, todas las entidades del gobierno regional, las entidades de los 12 gobiernos provinciales, varios de los distritales, pero vamos a mirar las principales obras, vamos a atender todas las denuncias que están pendientes. En otras palabras, en febrero, el mega operativo dura 4 meses, octubre, noviembre, diciembre y enero. En febrero, cuando volvamos a venir para hacer la rendición de cuentas y ver qué es lo que hemos logrado y obtenido de todas estas investigaciones, ¿no?, habremos resuelto el problema de la demanda insatisfecha de control gubernamental aquí en La Libertad. Eso es muy bueno para los liberteños. Pero claro, como todo en la vida tiene un costo. El costo es que a partir de febrero me olvido de La Libertad. Porque tenemos que seguir con la misma dinámica en las otras regiones. E incluso, así como otras regiones van a apoyar a La Libertad en términos de dotar de capacidad operacional con sus auditores, La Libertad va a tener que hacer lo mismo. Pero esto va a permitir de que no haya nada, no quede nada relevante pendiente por atender desde la perspectiva del control. O sea, en otras palabras, todas las denuncias, digamos, no necesariamente todas, pero la gran mayoría se van a atender. La gran mayoría de las obras fundamentales se van a mirar. Van a salir decenas de auditorías, con seguramente cientos de funcionarios públicos responsables en la vía administrativa, civil, penal, ¿no? Porque tienen que ser conscientes de que, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, el Perú perdió por corrupción e inconducta funcional
más de 22.000 millones de soles. Y han estado involucrados casi 6.700 funcionarios públicos con responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿no? Una pregunta interesante es, bueno, ¿y de toda esa gente, cuántos están sancionados? Ya estamos octubre ya, prácticamente, ¿no? ¿Cuántos están sancionados de la operación del año pasado? Yo les puedo apostar doble contra sencillo que no está sancionado ni uno. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos todas las sanciones, cómo se demoran y la complejidad de nuestro sistema de justicia. En el tema civil o en el tema penal, ¿no? Eso se encarga nuestro sistema de justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial. Y en el tema administrativo, se encargan las propias entidades. O sea, fíjense lo absurdo, ¿no? O sea, se identifica una responsabilidad administrativa en un funcionario, de repente un funcionario de confianza de la autoridad, y se le dice a la autoridad, sanciónalo. O a veces, se le dice a la propia autoridad, oye, autosanciónate. O sea, eso no funciona. Es por eso que hay una enorme sensación de impunidad en la nación. Porque a diferencia de antes, ahora toda la Contraloría, que se despliega a nivel nacional, saca los informes, se publican, todo el mundo sabe quiénes son los funcionarios que están siendo imputados de presunta responsabilidad administrativa, civil y penal. Saben quiénes son, saben dónde viven, saben todo de esos funcionarios donde trabajan, pero la gente ve que pasan 6 meses y sigue trabajando. Pasan 10 meses y sigue trabajando. Pasa un año, continúa trabajando. De repente ya ha habido una demasiado, como yo digo, vergüenza social, ¿no? Y entonces ya ha cambiado de trabajo. Ya no está trabajando ahí, se ha ido a otra entidad. Pero siempre está en el mundo público. Yo espero que esa situación a partir del próximo año empiece a cambiar. ¿Y por qué a partir del próximo año? Porque simple y sencillamente la Contraloría ya recuperó su capacidad sancionadora. Y por tanto, a partir de todo hecho irregular cometido a partir del 21 de julio de este año, va a ser, en el caso que sea grave o muy grave, pasible de sanción con una inhabilitación por parte de la Contraloría. Desde ya les digo que este mega operativo seguramente identificará una serie de funcionarios con responsabilidades administrativas que no van a poder ser procesados por la Contraloría porque seguramente esos hechos se han cometido antes del 21 de julio de este año. Pero para que tengan una idea muy rápida, ¿no? Este es el tema de la lógica del megaoperativo. Además, este es el megaoperativo número 10 que ya estamos haciendo. Ya terminamos 5. Estamos yendo región por región para barrer la inconducta funcional y la corrupción. Este es el número 10. Ya hemos hecho 5 el año pasado. Ahora vamos a hacer 12, 17, ¿no? Y 8 más el próximo año. En el primer semestre del próximo año, hasta julio, creo que vamos a terminar con Lima, que es lo más grande, complejo, digamos, en términos de plata, de instituciones, etc. Debemos acabar con el inicio de estos megaoperativos. Ahí, como ven, está La Libertad, ¿no? Luego vamos a hacerlo en Puno. O sea, en estos meses activamos La Libertad, Puno, Ayacucho y Amazonas. Y dejamos para los últimos 2 meses del año Lima Provincias, Lambayeque, Madre de Dios y Pasco. Y así, ¿no? Como les decía, ya se han definido más de 300 intervenciones, solo en este periodo de 3-4 meses para La Libertad. A los 144 funcionarios que trabajan en La Libertad, auditores, están viniendo a más del doble. Se van a movilizar por lo menos 300 auditores. Y digo por lo menos porque la experiencia que hemos tenido en los otros megaoperativos, que ya terminaron Callao, terminó Ancash, terminó Tumbes, terminó Ucayali, etcétera. Normalmente esta programación, a propósito de que viene la Contraloría, surgen nuevas denuncias. Y por lo tanto, esta programación crece en alrededor de 20%. O sea, se va a movilizar aún más gente y se van a hacer más intervenciones de control, ¿no? En este megaoperativo, así como está, pero esto va a crecer, como les digo, vamos a examinar qué ha pasado con 5.200 millones de soles aquí en el territorio, de los cuales la gran mayoría está en obras, porque es la principal preocupación, ¿no? Se van a intervenir 133 entidades. Yo creo que todas las entidades que ustedes se pueden imaginar van a estar intervenidas. Y de esa manera esperamos tener, ¿no?, una visión completa y sobre todo restablecer, ¿no?, los mecanismos de control oportuno que muchas veces no se pueden dar por el hecho que no tenemos capacidad operativa. Por eso esperamos que el Congreso prontamente apruebe esta ley de expansión del control concurrente,
que va a permitir que la Contraloría cuente con la capacidad operacional para poder implementar este control preventivo que evite que las cosas malas pasen en la contratación de bienes, servicios y obras. Porque si ya hacemos solo control posterior, claro, es necesario, indispensable, hay que postular la sanción a los malos funcionarios, pero ya no podemos arreglar nada. O sea, la carretera está mal hecha, ya robaron, ¿no? El canal de riego ya está y de repente por el tiempo que pasó ya se destruyó porque no tuvo mantenimiento. O de repente los sistemas de agua hasta ya se inauguraron, pero abres el caño y no sale agua. Eso ya no lo podemos arreglar. Eso se puede arreglar cuando se hacen las cosas. Y es por eso de que esperamos que el Congreso apruebe prontamente este proyecto de ley que permite la expansión del control concurrente, y eso va a permitir también dotar de la capacidad operacional, ¿no? Porque ese es otro elemento que yo se los había comentado varias veces que nos hemos tenido la oportunidad de conversar. Otro elemento fundamental de la reforma del control en el Perú es que por primera vez en 91 años, ¿no? La Contraloría, lo tenemos 91, la Contraloría está siendo, a través de las oficinas de control institucional, absolutamente autónoma e independiente, porque ya las absorbimos. Aquí en La Libertad nos falta absorber 3 unidades y nada más, terminamos. Legalmente, el hospital docente de acá de Trujillo, Hidrandina y la Universidad Nacional de Trujillo, que las vamos a absorber el próximo año, y después ya todas las oficinas de control institucional del gobierno regional y los gobiernos locales provinciales ya fueron absorbidas administrativamente a la Contraloría. O sea, ya no dependen de la entidad que controlan, van a depender de la Contraloría. Y por tanto la Contraloría se va a hacer cargo de su operación logística, la contratación de personal, la dotación de los equipos, la movilidad, los viáticos, los pasajes, lo que necesiten para desplegarse. A mí siempre me han preguntado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los distritos? Van a ser atendidos, sí, pero no es costo efectivo, pues, que tengamos 83 oficinas aquí. Basta con tener 12 bien puestas, que tengan la capacidad operacional para que de ahí se despliegue el control a nivel de los distritos de la jurisdicción. O sea, la unidad básica para la gestión del territorio en materia del control, para la Contraloría General, es la provincia. Y ahí van a ir todos nuestros esfuerzos el próximo año. La Contraloría espera, en el marco de que la contratación de la gestión de esta ley, esperamos contratar unos 1000 profesionales, ¿no? Para justamente dotar de las capacidades operacionales en términos de ingenieros, economistas, contadores, abogados, a estas oficinas, que junto con el procedimiento administrativo sancionador, que va a implicar la creación de órganos instructores progresivamente y de órganos sancionadores en toda la República. O sea, aquí en La Libertad tiene que haber un órgano instructor y un órgano sancionador. No empezará el próximo año en enero, pero seguramente hacia fines de año, cuando ya la carga lo amerite, entonces vamos a tener que hacia el año 2023 aquí tiene que haber un órgano instructor y sancionador que sancione de manera externa a todos esos malos funcionarios públicos que con un proceso de inhabilitación que le hacen daño pues al Estado, ¿no? Cuyas acciones son irregulares y por tanto afectan el patrimonio público, generan perjuicios económicos o graves afectaciones al servicio público. Entonces, dicho esto, de eso se trata, ¿no? Porque hemos venido, ¿no? Para dar inicio formal a este megaoperativo. Y más bien, les hacemos un pedido, ¿no? A que, si tienen denuncias, si conocen de casos, por favor, transmítanoslo a través de las coordinaciones que tenemos con nuestra área de prensa aquí. Y también aprovecho el trabajo de ustedes para exhortar a la población que ahora es cuando la Contraloría va a tener la capacidad operacional, va a duplicar, triplicar, van a venir cientos de auditores, justamente es cuando nos puedan presentar todas esas denuncias, todas esas preocupaciones, para poderlas atender en los próximos 4 meses, ¿no? De eso se trata el megaoperativo de control territorial en el caso de la región La Libertad. Todo este megaoperativo debe coadyuvar a que el próximo año no se pierda tanta plata aquí en la región de La Libertad y de esa manera se perjudique a los liberteños. Fíjense, el año pasado, por problemas de corrupción y de inconducta funcional, aquí en La Libertad se han perdido 676 millones de soles, ¿no? Imagínense todo lo que se hubiera podido hacer con 676 millones de soles. Pero es importante destacar lo siguiente, a mí siempre me han preguntado, ¿no?
¿Cuánto asciende exactamente, ¿no?, la pérdida por corrupción? Por ejemplo, en La Libertad, yo de hecho les comento la anécdota de que vine ayer en el vuelo en la mañanita y un paisano de ustedes, ¿no?, un señor de Pacasmayo, me preguntó: ¿usted es contralor, no? Sí, le digo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Quiero saber cuánto han robado en el gobierno regional. Exactamente, contralor. Eso no lo sabe nadie. Pero ojo, nadie lo ha sabido, ni nunca nadie lo va a saber tampoco. Porque el acto corrupto es un acto clandestino, opaco, no deja factura, la coima no deja factura, por tanto no puedo llevar la contabilidad. La estimación del gasto, de la pérdida por corrupción, es un desafío metodológico no solamente aquí en el Perú, en todo el planeta. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice: se han perdido 1.5 trillones de dólares a nivel mundial en sobornos a los funcionarios públicos, no es que tiene la lista de los países, los montos, los funcionarios sobornados, no, es una estimación. ¿Producto de qué? No podemos saber el universo de casos de corrupción aquí en el gobierno regional, en el gobierno local, en las operaciones del gobierno nacional. Pero sí tenemos casos que ustedes nos han informado en su momento y que han sido motivo de las auditorías. Porque cuando hago una auditoría, entonces ahí analizo el caso y ahí sí puedo cuantificar y contabilizar cuánto se pierde por corrupción e inconducta funcional. Porque fíjense lo interesante. La corrupción es una realidad totalmente distinta a la ineptitud, a la ineficiencia, a la inconducta. Pero en ambos casos el resultado es el mismo. Es una pérdida cuantificada en soles. O sea, funcionarios públicos que le roban al Estado. Y estos hay miles en el Estado peruano. Funcionarios públicos incompetentes, ineficientes, inútiles. De estos hay decenas de miles. Solamente ganan su sueldo, no hacen nada. No resuelven. En ambos casos, que no deberían estar trabajando en el sector público, la pérdida es equivalente. O sea, al final, fíjense, dos realidades totalmente distintas. El corrupto y el incompetente producen pérdida a la nación. Pero así como hay estos, hay también cientos de miles de funcionarios públicos, no siempre bien capacitados, no siempre bien remunerados, pero con una gran vocación de servicio, honestos, que trabajan preocupados en cómo va a hacer para que haya una buena prestación de bienes y servicios a la comunidad. A estos hay que protegerlos, a estos hay que promoverlos, a estos hay que extirparlos del sector público, ¿no? Entonces, por eso, ahora el control está teniendo ese enfoque, con el tema sancionador para estos, pero con el tema de control concurrente para estos, para ayudarlos a que no se equivoquen y que lo hagan las cosas mejor. Con relación al tema del gas de camisea, creo que todo el Perú ha visto las declaraciones en las redes del señor primer ministro, ¿no?, y las reacciones que esto ha motivado. Eso no es una materia de competencia de la Contraloría, pero creo que todos los peruanos tenemos que tener claro que en un Estado constitucional de derecho la estabilidad jurídica es fundamental. Cualquier proceso de diálogo, de negociación se puede llevar adelante. Yo creo que es justo, a veces es necesario, pero siempre en el marco de la institucionalidad constitucional y legal vigente. No podemos romper eso, ¿no? Y evidentemente, en esa perspectiva, la Contraloría, como les decía, no tiene materia a discutir aquí porque se trata efectivamente de un proceso que está fuera de los alcances del control gubernamental. En el caso, este tema del gas de camisea es una concesión, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que se produzca esa renegociación, ¿no?, en su momento la Contraloría intervendrá para efectivamente, de acuerdo a la normatividad vigente, antes de que se firme una nueva adenda, un nuevo contrato, entonces eso tiene que requerir un informe por parte de la Contraloría, ¿no? Pero ahorita no. Entonces, por eso les decía que no es un tema ahorita de preocupación de la Contraloría, no está dentro de su ámbito de competencia. Es simplemente, entendemos, una declaración política del señor primer ministro, ¿no? Pero que, reitero, todos somos conscientes de que esos procesos de negociación, de diálogo, etcétera, tienen que darse respetando la estabilidad jurídica y la institucionalidad. La seguridad jurídica es fundamental. En el momento que se rompa ese principio, entonces nos va a ir muy mal como país, porque las inversiones no van a venir, no van a generar empleo, no solamente de afuera, sino de adentro. Hay propios inversionistas privados nacionales que obviamente una de las primeras cosas que exigen, por un tema de sentido común, es que haya estabilidad y seguridad jurídica, ¿no? Con relación al tema de la contratación, efectivamente, ¿no? Aquí quiero pasar la palabra a nuestro gerente regional de control. Efectivamente, se ha hecho una investigación, creo que ya salió el informe, ¿no? Sí. ¿No? Ha salido ya el informe, está publicado.
respecto de si es que este asesor cumple o no con el perfil, ¿no? Y antes de dar la palabra a David, yo quiero aprovechar, porque ese es un tema que acabamos de discutir en la Comisión de Constitución y que ahora más tarde nos reuniremos, participaremos en una sesión de la Comisión de Descentralización y Modernización del Estado, porque el tema de los perfiles es fundamental, ¿no? O sea, tienen que haber perfiles estándares y mínimos para todos los funcionarios públicos, no solo para los ministros, para todos. ¿Por qué? Porque es una manera de tratar de garantizar que los mejores entren al sector público, que los mejores sean los que tomen las decisiones, que los que toman las decisiones sean personas preparadas, con capacidades y sobre todo idóneas, ¿no? Para que efectivamente la población se pueda sentir segura. Siempre todos nos podemos equivocar, pero obviamente el riesgo va a ser mucho menor si quien ponen a cargo de que tome decisiones no tiene el conocimiento necesario, no tiene la experiencia necesaria. Por eso yo suelo decir, oye, es difícil que yo tome un vuelo, ¿no? Si es que me entero que el piloto nunca ha volado, ¿no? Puede tener mucha buena voluntad, puede ser muy capaz, puede tener muchos estudios, pero si nunca ha volado, yo no me voy a subir ese avión, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el sector público. O sea, no es solamente un cumplimiento administrativo. Dice, mira, no tiene 10 años, tiene 9 años y 4 meses. Sí, es lo mismo. Sí, puede ser lo mismo. Pero el punto es que necesitamos asegurar los perfiles. ¿Por qué? Porque si la gente que toma decisiones no tiene las capacidades, los conocimientos, las habilidades necesarias, va a tomar malas decisiones, se va a equivocar. Y por lo tanto, eso va a afectar la cadena de producción de bienes y servicios públicos en el Estado. Y eso va a determinar un deterioro en la calidad de vida de nuestra gente que es impactada. Miles, decenas de miles, millones de ciudadanos son impactados cuando las autoridades tomamos decisiones. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, porque acuérdense que al final la provisión de bienes y servicios públicos y la realización de obras es lo que permite muchas veces la realización de los derechos de los ciudadanos, ¿no? A ver, David, ¿cómo es el caso por un concreto de esto de Ascope? ¿No? Perdón, de Moche. La Gerencia Regional de Control de la Libertad ha emitido el informe de control específico 163674-2021, en el que se hemos denominado contratación de servicios por asesoría política externa para el despacho de alcaldía del distrito de Moche. Aquí hay que indicar de que durante el periodo del 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2021, el despacho de la alcaldía de Moche, ¿no?, contrató bajo la modalidad de locación de servicios a un locador para realizar labores de asesoría política externa para el despacho de la alcaldía. El cuestionamiento está yendo porque el área usuaria emitió, o sea, en este caso, pues el despacho de la alcaldía, emitió los requerimientos con fecha posterior al inicio de la selección. Y tampoco se justifica cuál es la finalidad y la finalidad pública de esta contratación. Además de ello, el locador no cumplía con el perfil solicitado para dicha contratación, es decir, tener requisito de ser profesional en derecho, y además de ello, lo que se puede identificar aquí es que esta persona se encontraba impedida para contratar con la entidad. Además, no se realizó el estudio de mercado que sustentaba esta contratación, se emitió en forma posterior, cuando ya el señor ya estaba trabajando aquí. Y además las conformidades y el pago se realizó sin acreditarse la prestación efectiva del servicio. Todos estos temas han causado pues un perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Moche por 56.500 soles, en las cuales nosotros estamos identificando una responsabilidad penal al titular de la entidad y a otros funcionarios de la Municipalidad Distrital. A propósito de eso, hemos creado un nuevo servicio en la Contraloría que se los quiero compartir, ¿no? Y invitar a que lo puedan usar. A ver, la Contraloría genera más o menos 26.000 informes de control al año, ¿no? De hecho, cuando yo me volví Contralor, tuve la meta de duplicar los servicios de control en el sistema de control nacional. Es por eso que en el año 2017 la Contraloría, el Sistema Nacional de Control en general, producía 15.000 informes de control. Subimos el 18 a 20, el 19 a 25. Si no hubiera habido COVID, el 20 hubiéramos llegado a los 30.000.
Pero 30.000 es un montón ya. De hecho, el año pasado produjimos 26.500 informes de control. Si a eso ustedes le quitan que todo se publica, porque eso es una enorme diferencia con lo que pasaba antes, ahora todo es transparente en la Contraloría y se publican íntegramente los informes. Si los 365 días del año le quitan sábado, domingo y feriado, publicamos más de 100 informes diarios. Y muchas veces los señores periodistas no tienen la capacidad para poder enterarse de qué informes salen en la Contraloría. Y nosotros tampoco tenemos la capacidad operativa para poder avisarles cada vez que salga un informe que puede ser de su interés. Por eso hemos creado un nuevo servicio que está disponible para ustedes, para los congresistas, para todos los ciudadanos, de suscripción a la base de datos de informes de la Contraloría General de la República. O sea, se inscriben en un boletín y la computadora automáticamente, cada vez que salga algún informe a nivel nacional de su interés, se los va a mandar en un link para que ustedes puedan pinchar y puedan acceder al informe. Así ya no tienen que buscar nada. Nosotros vamos a hacer la búsqueda por ustedes a través del sistema y de acuerdo a la clasificación que ustedes han puesto, mira, me interesa este tema, me interesa esta región, me interesa este municipio. Cada vez que la Contraloría a nivel nacional haga algo sobre eso, les va a llegar un correo y de esa manera van a estar mucho más enterados al día siguiente de que se publica, digamos. ¿Cuál es el rol de la Contraloría? Nosotros no sancionamos a nadie, no metemos preso a nadie, no recuperamos la plata del Estado en contra de nadie. O sea, lo que hace la Contraloría es saca un informe y revela cuál es la situación y postula las sanciones administrativas, civiles y penales a los funcionarios públicos involucrados en ese acto irregular. A partir del 21 de julio de este año, cuando supongamos que ha ocurrido este hecho irregular, ahí nosotros nos encargaremos de sancionar directamente con inhabilitación a los funcionarios públicos en el caso de irregularidades graves o muy graves. O sea, a partir del 21 de julio, cualquier hecho que se cometa, que sea objeto de un control posterior, de una auditoría de la Contraloría, que deslinde responsabilidades, que eso va a ser seguramente el próximo año, nosotros somos los encargados de hacerlo. Y ahí puede estar seguro que las cosas van a cambiar. Porque hoy en día, hasta antes del 21 de julio, todo acto que han cometido los funcionarios públicos, la Contraloría solamente los expone, los revela, ¿no? Y no hay sanción. ¿Qué pasa con el tema civil y el tema penal? Eso nunca ha sido competencia de la Contraloría, ni va a ser competencia de la Contraloría. Lo que hacemos es sacamos el informe y eso tiene que ir a la Procuraduría, tiene que ir a la Fiscalía, tiene que ir al Poder Judicial y ellos son los competentes en usar los informes de la Contraloría que tienen una naturaleza de pericia institucional extraprocesal y por tanto en sus propias investigaciones usar esa información para comprender no solamente a los funcionarios públicos en las responsabilidades civiles y penales, sino también a los privados. Porque eso es algo que también tenemos que tenerlo claro. Para la Contraloría, prácticamente, el sector privado no existe, ¿no? O sea, nuestro foco de atención está en los funcionarios públicos. A pesar que todo el mundo es consciente de que no hay corrupto público sin corruptor privado, en la distribución de las competencias en el Estado, la sanción administrativa para estos está en la Contraloría a partir de julio de este año. Pero para estos está en el sistema de justicia. Entonces, por eso es importante. Nuestro compromiso es hacer los informes, revelar los hechos, exponerlos para que las autoridades competentes, en los órganos sancionadores competentes, tomen las acciones respectivas. ¿Qué pasa si no lo sancionan en el Poder Judicial? Eso es algo que hay que preguntarle al Poder Judicial. Nosotros no somos competentes para ver eso, ¿no? ¿Qué pasa si una entidad no lo sanciona? Nosotros tampoco somos competentes para ver eso. Ahora más bien sí. Lo que vamos a empezar a hacer a partir del próximo año es, vamos a empezar a rendir cuentas, a pedir cuentas a todos los funcionarios que debieron sancionar a otros funcionarios, porque si no los han sancionado, a esos sí los vamos a sancionar. Porque ahora ya tenemos esa capacidad que se va a implementar durante todo 3-4 meses. Vamos a empezar con unos 120 personas de abogados en la Contraloría a nivel nacional, en 9 órganos instructores, en 4 sancionadores, así que esta preocupación que usted tiene de que muchos de los informes caen en saco roto,
que tengo que reconocer que es cierto, ¿no? Hasta antes de la recuperación de esto, lo único que hacíamos era exponer el tema, ¿no? Ahora ya tenemos dientes y entonces vamos a morder la corrupción y la inconducta funcional en el caso de las responsabilidades administrativas, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer frente a las responsabilidades penales y a las responsabilidades civiles? Eso está fuera de la competencia de la Contraloría, ¿no? Y en el caso del hospital, perdón, efectivamente, ¿no? Hasta yo he ido a ver ese hospital, que no es solamente un problema aquí en La Libertad, ¿no? Es un problema en una docena de casos que están siendo investigados y que de hecho en el mega operativo está contemplado una auditoría que debe salir, pues, me imagino yo, en un mes más o menos, ¿no? A los distintos centros de aislamiento temporal y de hospitalización que ha contratado el Seguro Social del Perú, la Reconstrucción con Cambios o el propio Ministerio de Salud en varias regiones del país, que efectivamente, tal como usted, señor Landázuri, lo ha mencionado, ni siquiera se ha construido, solamente se ha alquilado, y muchas veces ese alquiler ha sido un elefante blanco porque no se han utilizado, ¿no? Por diversos problemas, digamos, de índole de gestión también, de recepción de esos servicios, pero en el caso concreto de esto que usted menciona, yo creo que en un mes, en el marco del megaoperativo, debe estar el informe, ¿no? Y ahí conoceremos cuáles son las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales. Lamentablemente la Contraloría no los va a poder sancionar porque esto se ha hecho antes de julio del 2021, pero ahí estará. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes también nos ayuden a inducir a que los órganos sancionadores hagan también su trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado, no? O sea, no tiene que llamarles la atención de que un excongresista participe en un mega operativo, ¿no? Porque lo que ha sucedido es lo siguiente. Estos megaoperativos los diseñamos para desarrollarse durante todo el año 2021. Pero, por el tema del COVID, de la segunda ola, todos los del primer semestre pasaron al segundo semestre. Estos megaoperativos no son reservados ni privados. O sea, aquí han participado como 700 personas, ¿no? Y efectivamente, yo he dispuesto que todos los señores congresistas del periodo anterior, con quienes debimos hacer este megaoperativo, sean invitados a la apertura y sean invitados también al cierre de los megaoperativos en todo el país. Así se ha hecho también en Loreto, se ha hecho en Piura. En Piura, por ejemplo, empezaron en julio y dispuse que no solamente vayan los congresistas de Piura electos en ese momento, o sea que todavía no asumían, pero que obviamente necesitamos una señal y un trabajo de continuidad. Y es por eso que efectivamente todos los congresistas han sido invitados, tanto los antiguos como los actuales, y esperamos que también pase lo mismo ahora que se haga la rendición de cuentas del megaoperativo. Hay que entender que el megaoperativo, o sea, usted me dice, efectivamente, hay congresistas que tienen una serie de investigaciones. Sí, pero si pensamos mejor, todos los que han sido invitados van a ser investigados, ¿no? O sea, está todo el gobierno regional, todos los alcaldes, en todos vamos a investigarlos. Entonces, en realidad, esta es una presentación, digamos, en sociedad el alcance del megaoperativo, ¿no? No estamos diciendo que exactamente qué cosa vamos a investigar, no estamos revelando la estrategia de control, no estamos diciendo cuándo vamos a hacer esas investigaciones. Entonces, este es un acto esencialmente más de difusión y protocolar, pero que para mí es importante porque toda la sociedad liberteña tiene que saber que la Contraloría va a hacer un megaoperativo y por tanto muchas de sus demandas de control insatisfechas van a ser satisfechas en este periodo. La ley del procedimiento administrativo sancionador, la 21288, como cualquier ley, no tiene efecto retroactivo. O sea, si por ejemplo, hoy hacemos una investigación de algo que pasó el año pasado, a pesar que la investigación se hace hoy, el informe se publica hoy y hoy día se imputan las responsabilidades, no puede estar vigente el procedimiento administrativo sancionador. Porque lo que manda no es cuándo hacemos el informe, ni cuándo se publica, ni cuándo se notifica, ni cuándo se imputan las responsabilidades, sino cuándo ocurrió el hecho. Y por tanto, cualquier hecho irregular que haya sido cometido por los funcionarios públicos antes del 21 de julio, entonces no va a poder ser cubierto por la facultad sancionadora, ¿no? Por eso les decía hace un rato, seguramente aquí
muchos de estos casos del megaoperativo, ¿no? Efectivamente, pues, van a pasar algunos meses el próximo año y no se van a sancionar. Pero ahí viene ya el tema del apoyo que ustedes tienen que brindarnos, ayudarnos, al igual que toda la sociedad civil, de hacer la incidencia necesaria de que los funcionarios que tienen la responsabilidad de sancionar a estos malos funcionarios lo hagan. Porque eso sí, una vez sale el informe, tienen un plazo para efectuar esa sanción. El hecho irregular del informe se produjo antes, pero el hecho irregular de no sancionar, eso se produjo ahora. Y por tanto eso sí va a ser sujeto de la capacidad sancionadora, ¿no? No tengo ahorita la cifra de cuántos funcionarios no han sido sancionados aquí en la región La Libertad durante los últimos años, ¿no? Pero con todo lo que se demora el proceso administrativo sancionador disciplinario interno de la entidad, que no funciona pues para casos de irregularidades, de corrupción, porque usted cree que si el jefe con el subalterno están metidos en la misma danza, el jefe nunca lo va a sancionar al subalterno. Entonces en la vida práctica ese sistema no funciona, nadie sanciona a nadie, ¿no? En lo que se refiere a los actos de corrupción en conducta funcional que ve la Contraloría. Sí sancionan en la lógica disciplinaria. Llega tarde, lo sancionan. Llega borracho, lo sancionan. Y le falta el respeto a la autoridad, lo sancionan. Pero no en los temas vinculados a la corrupción, que es lo que nosotros vemos. Por tanto, yo me atrevería a pensar que, de hecho, no está aquí, pero se lo podemos alcanzar, María. El año pasado, si mal no recuerdo, producto de los informes de control aquí en la región La Libertad, hubieron 292 funcionarios públicos, que incluso si les interesa le podemos dar la lista, ¿no? Su nombre, DNI, qué cosa hizo, en dónde lo hizo, cuándo lo hizo. Que se ha postulado en los informes de control la sanción administrativa civil y penal. Por lo que conocemos de cómo opera el Estado, yo les puedo apostar doble contra sencillo que ninguno de esos que han sido postulado su sanción el año pasado, a la fecha, prácticamente octubre, habiendo transcurrido 3/4 partes del año, de este nuevo año, yo creo que ninguno de ellos ha sancionado. En la vía civil y en la vía penal, clarísimamente ninguno, porque todos los procesos se demoran 3, 4, 5 años, ¿no? En la vía administrativa, seguramente tampoco, ¿no? Entonces, sin embargo, no tenemos el dato, pero me parece interesante. Vamos a hacer ese recuento de qué pasó con los funcionarios postulados en las sanciones del 2019, el 2018, el 2017. Yo creo que un dato sí interesante es, por ejemplo, ¿no?, que estuve viendo la vez pasada escribiendo un paper, en el caso de las responsabilidades penales, que siempre a nivel nacional siempre hay 2.000, 3.000 casos penales que la Contraloría hace una denuncia penal ante el Ministerio de Justicia. De todos los que hemos hecho del 2018, 19, 20 y lo que va de 21, creo que 3 casos nomás han sido sentenciados. Y el resto en proceso. Ya saben ustedes cómo se demora nuestro sistema de justicia, las complejidades que hay, las precariedades en términos de recursos que tienen. Todos los procuradores, los fiscales, los jueces están absolutamente sobresaturados. Entonces, obviamente, cada vez que sale de la Contraloría y hace más informes, los colapsa más, ¿no? De hecho, por ejemplo, por esa razón hemos tenido una reunión a propósito del megaoperativo con toda la cadena institucional de lucha contra la corrupción aquí en La Libertad. Porque piensen en lo siguiente. Si normalmente nuestra gerencia regional de control saca, no sé, 20 informes al año, ahora va a sacar 300 en 4 meses, ¿no? Entonces, ¿eso a dónde va a ir? Eso va a terminar yendo, en caso de las responsabilidades penales y civiles, al sistema de justicia. Y por tanto van a tener más carga, ¿no? Porque una vez que termine los informes, ustedes los van a conocer, la población va a decir, la Contraloría ya cumplió, pero ahora, ¿qué pasa después? Entonces, por esa razón es necesario fortalecer el sistema de justicia, ¿no? Yo he dicho claramente, para luchar contra la corrupción a nivel estructural en el Perú, necesitamos hacer por lo menos 5 reformas. La del control estamos haciendo, eso me encargo yo. Pero el resto de las reformas tienen que también llevarse adelante, porque si no, todos los avances que podamos tener en lucha contra la corrupción y la inconducta funcional desde la perspectiva del control van a ser insostenibles, ¿no? O sea, tenemos más capacidad, hacemos más y mejores informes, identificamos mayor presunta responsabilidad penal, pero si el sistema de justicia no está preparado para absorber esa mayor
carga, entonces vamos a terminar que igualito no pasa nada en el sistema penal. Entonces, por eso esas 5 reformas que yo siempre repito es la reforma de la justicia, la reforma política en el tema del financiamiento de los partidos políticos, la reforma del servicio civil y la reforma en la calidad regulatoria y en la simplificación administrativa, ¿no? Esto es particularmente bien importante, además de la del control. Porque ¿qué es la corrupción? La corrupción es el abuso, el mal uso del poder. Cada vez que a algún iluminado se le ocurre hacer un trámite, genera poder a esa cadena de funcionarios públicos. Y hay un montón de trámites que no agregan ningún valor, hay un montón de normas que nunca se aplican en la realidad, que son anacrónicas. Entonces se necesita, como parte de la reforma estructural del Estado, arreglar estos temas. Eso de las ciclovías, en el caso efectivamente de Chavimochic, efectivamente son algunos ejemplos de proyectos o de iniciativas de inversión que vamos a considerar, que están considerados en el megaoperativo. Como les digo, son 300 intervenciones que se van a hacer, ¿no? Sí están considerados, ¿no? Pero además el caso de los ciclovías es un tema interesante, ¿no? Porque parece absurdo, ¿no? O sea, miren, yo he estado en Iquitos la semana antepasada, ¿no? Se ha hecho una ciclovía, se han gastado cientos de miles de soles haciendo una ciclovía. ¿Por qué? Porque pareciera, ¿no? Con cargo a investigar, porque me voy a interesar en el tema. Pareciera que a alguien se le ocurrió que una serie de provincias a nivel nacional tienen que tener ciclovía. Y desde el Ministerio de Transporte transfirieron la plata. Llegó la plata al municipio de Maynas. El municipio de Maynas ha hecho una ciclovía, ¿no? ¿Qué pasa con la ciclovía? Toda la población está en contra de la ciclovía. Pero además, ¿quién usa la ciclovía? Nadie. ¿Para qué sirve ahora la ciclovía? Para parqueadero de las motos. ¿Por qué? Porque en Iquitos nadie usa bicicleta. No hay ni una empresa, ni una tienda que venda bicicletas en Iquitos, ¿no? Y entonces uno dice, oye, ¿aquí han robado? No, probablemente no, pero ha sido una pérdida, porque es una decisión absolutamente absurda, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo que se promueva un modelo de transporte más ecológico, etcétera, pero eso no puede ser simplemente haz la ciclovía y ya. Hay un tema cultural, un tema de socialización. El punto es, ya se gastaron la plata, ¿no? Y ahorita la ciclovía se está empezando ya a destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo usa para otra cosa. Mete ahí las motos, los motocars, ¿no? Y para eso hemos gastado los cientos de miles de soles en hacer eso, ¿no? Y resulta que he ido la semana pasada a Chachapoyas. Otro tema en la ciclovía. O sea, la gente cree que Chachapoyas es selva, ¿no? Es plano. No, no es cierto. Chachapoyas es sierra. O sea, ¿cómo vas a hacer una ciclovía ahí con una enorme pendiente en las calles? Igualito. Además, en Chachapoyas la población se ha molestado y ha paralizado la obra, porque ha dicho, oye, ¿para qué vas a hacer esto? Al contrario, esto me produce un perjuicio. Entonces, es interesante ver, y nos vamos a preocupar ahora también del tema de las ciclovías acá, porque a veces buenas decisiones que parece que se toman centralmente, sin conocer realmente la realidad heterogénea y compleja a nivel de las regiones, terminan siendo una buena intención solamente. Y ustedes saben que el infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? Entonces aquí vamos a intervenir, porque obviamente hay un uso irracional de ese recurso, pero, de nuevo, no se trata de hacer las auditorías y hacer después las sanciones. El tema es reflexionar sobre cómo se están tomando las decisiones de este tipo, ¿no? Pero que eso claramente está ya fuera del alcance de la Contraloría, ¿no? Entonces sí vamos a ver las ciclovías y también Chavimochic, ¿no? Chavimochic es un proyecto para mí muy importante, ¿no? Y hemos estado desde el principio, desde el año 2019, cuando el gobierno regional nos convocó, el MEF nos convocó para participar en una serie de reuniones de trabajo, a ver cómo se destraba. Y planteamos una serie de soluciones, pero que lamentablemente al final no se llegaron a concretar. Y lo cierto es que ahorita, lo único que cabe ahorita es esperar que se laude. Sin embargo, justo me han informado que el día de mañana pasado se está publicando ya un nuevo informe de control sobre Chavimochic, alertando sobre todas las demoras que hay en la entrega de los terrenos, en la disponibilidad de los terrenos. Porque hay que ser conscientes. Si no hay disponibilidad de terrenos, se pueden olvidar del canal madre, ¿no? O sea, no se puede hacer una obra de infraestructura si no hay disponibilidad de terrenos.
Y además, según lo que me han informado los técnicos, aquí en el caso de Chavimochic hay más de 900 interferencias en todos los terrenos que deberían ser resueltos. Si no se resuelve eso, no va a haber canal madre. Así de simple, ¿no? Pero ahorita la preocupación en realidad es ver qué se hace con la presa Palo Redondo, ¿no? Que en algún momento ni seguros tenía, que no ha sido plenamente impermeabilizada, y ojalá que no venga un fenómeno del Niño importante el próximo año, porque puede deteriorar estructuralmente esa presa, ¿no? Entonces yo creo que ya no es un tema solo del gobierno regional, ya fue absorbida la unidad ejecutora por el Ministerio de Agricultura, hemos tenido una reunión con el ministro, también con el gobernador Yempén en su momento, así que la Contraloría está detrás de ese proyecto con el propósito de ayudar en todo lo que se pueda para que los recursos se usen bien, pero sobre todo las obras tienen que terminarse. Escúchenme bien, así pienso yo. Incluso si ha habido corrupción, incluso ahí la obra tiene que acabarse, tiene que entrar en operación. El pueblo no es culpable de que un mal funcionario público se haya coludido con un mal empresario. La obra tiene una finalidad pública y si no se concluye, no puede ponerse al servicio de la población. Por eso para mí, más allá incluso del tema de la corrupción, que tiene que tratarse por su lado, es fundamental que el Estado recupere el control de las obras y de esa manera pueda proceder a terminarlas. Hay unas diapositivas ahí que se les van a entregar donde se nota claramente, ¿no? O sea, no es un problema de plata, si ni siquiera podemos gastar lo que tenemos como presupuesto. ¿Saben cuánto ha sido el nivel de ejecución de las inversiones el año pasado en el territorio liberteño? 50%. Claro, pues, contralores, que ha habido COVID. A nivel nacional, ese 50% ha sido 63%. Pero, contralor, ¿cómo puede pensar de que no se van a ejecutar las obras? Si ha habido COVID, entonces todo está paralizado. Entonces no se pueden ejecutar. Sí, es verdad. Pero veamos qué pasó en el 2019. Ahí no había COVID. Y vean qué pasó en el 2018. Vean qué pasó en el 2017. El Estado peruano, y la región La Libertad también, es incapaz de gastar más de 2/3 partes del presupuesto que tiene en inversiones cada año. Y entonces ese es un dato absolutamente objetivo que revela que hay problemas, pues, en la gestión, no solamente atribuibles a la capacidad de las personas en un gobierno regional o en una alcaldía o en una institución, sino a la compleja normatividad que hay. El Perú exige a gritos, el Estado peruano exige a gritos que haya una nueva ley de contrataciones, ¿no? Que flexibilice varias cosas, que ponga los candados mejor puestos en otras, y entonces de esa manera que se pueda destrabar, ¿no? En esa perspectiva, la Contraloría está absolutamente dispuesta a poder contribuir con este modelo de control concurrente, a hacerle acompañamiento a los procesos de contratación de bienes y servicios también, pero yo creo que es aún más allá de esto prematuro decir o evaluar la gestión de las entidades aquí en la región. Sin embargo, otro dato también muy importante, yo creo que María tienes que compartirles la presentación, yo les he mostrado 3 cosas en realidad, pero la exposición que hemos tenido ayer con la sociedad civil y con nuestros monitores ciudadanos de control y con las autoridades es, pues, bastante amplia. Otro dato muy importante que lleva a reflexión es el bajo nivel de implementación del sistema de control interno aquí en la región de La Libertad. O sea, en promedio, entre el gobierno regional y sus unidades ejecutoras, la mitad tiene un nivel de madurez de la mitad. O sea, en escala de 0 a 100 tiene 51. Y en el caso de los gobiernos locales, los 83 distritales y los 12 provinciales están en promedio en 31. ¿Qué significa eso? La primera línea de defensa contra la corrupción y la inconducta funcional no es la Contraloría, no es el control social, no son los medios de comunicación, es el control interno, los sistemas de control interno que deben haber en cada entidad. Si no hay eso, pasa después cualquier cosa. Y esa ha sido una de las grandes falencias del Estado peruano. Imagínense cuando empezó este proceso de reforma del control gubernamental en el 2018, solo 3, no 13, no 30, 3% de las entidades tenían sistemas de control interno. Esa es una asignatura pendiente. La Contraloría va a hacer todos los esfuerzos por capacitar más a la gente, por simplificar sus procesos, pero esa es una responsabilidad exclusiva y excluyente de los gestores públicos. Reitero, hasta que aquí en la región La Libertad
no alcance por lo menos 75% de nivel de implementación de su sistema de control interno, estos problemas van a seguir pasando. Entonces, yo creo que con esos dos ejemplos, ¿no?, podemos ilustrar digamos, qué balance tenemos ahora, a priori, habiendo iniciado ya el mega operativo, de las cosas que pasan aquí en La Libertad, ¿no? A ver, con relación al tema de las ciclovías, entendemos pues que ha habido una transferencia de más de 22 millones de soles del Ministerio de Transportes a distintas entidades públicas que van a ser objeto justamente de esta preocupación y de investigación de la Contraloría para ver si efectivamente están funcionando o no, ¿no? Porque no se trata de gastar la plata en algo que no funciona, ¿no? Pero además, después de Chavimochic y ver esta preocupación por el tema de la tercera etapa, que, dicho sea de paso, el día de hoy hemos tenido una interesante reunión con esta bancada, digámoslo así, no sé si es el nombre correcto, legalmente establecida, de territorial, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Yo saludo esa iniciativa de los señores congresistas, porque más allá de las diferencias partidarias, ideológicas, programáticas, se han juntado todos los de La Libertad para que apoyen el desarrollo aquí en La Libertad, ¿no? Y eso es algo que hay que saludar. Entonces hemos tenido una reunión con varios de los señores congresistas de La Libertad y hemos visto armar un plan de trabajo y ver cómo desde la Contraloría, sobre la base de la expansión del control concurrente, podríamos ayudar a destrabar un montón de obras que hay. Hoy en La Libertad hay alrededor de 100 obras paralizadas, ¿no? Una de ellas es Chavimochic, ¿no? Pero hay otras también. Entonces vamos a empezar a trabajar en eso en el marco del mega operativo. Y con relación a las distintas intervenciones que tenemos previsto hacer en cada una de las regiones de la Sierra Liberteña, ya hemos hecho varias. O sea, hemos hecho intervenciones en todas las provincias, las 12 provincias de la región La Libertad. Es más, yo estoy yendo justamente el día de mañana a Sánchez Carrión, a Huamachuco, para ver una obra de infraestructura, ¿no? O sea, cómo está. Pero de repente nuestro gerente regional de control nos puede ilustrar mejor cuáles son algunas de las obras emblemáticas que hemos hecho en el caso de la Sierra Liberteña, ¿no? O sea, de Bolívar, de Patás, de Santiago de Chuco, ¿no? No está aquí, no está aquí, ¿no? Pero se las vamos a alcanzar. Pierde cuidado, señora Sandoval, ¿no? Las principales actuaciones que se han realizado han sido en Julcán, en Bolívar, en Patás, en las que se han evaluado obras. En estos momentos también en la Sierra Liberteña nosotros vamos a hacer intervenciones y voy a dar de repente algunos alcances sobre algunas de las obras que se van a evaluar. Nosotros vamos a ver la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de Chicama. Vamos a ir a los procedimientos de selección del decreto 070 en Bolívar, la creación de la vía vehicular de Bolívar. En Chepén vamos a ver el procedimiento de contratación especial 01-2020, trocha carrozable en la hacienda Casaís, en el distrito de Sayapuyo, una obra en un colegio en la institución educativa Nuestra Señora de la Misericordia en Gachimú, mejoramiento del tramo vecinal en Julcán, en Ancush, en Otusco, entre otras obras. O sea, estamos evaluando, son 308 intervenciones que se van a realizar, prácticamente dentro de estos 4 meses de un arduo trabajo para el Sistema Nacional de Control. Creo que el señor Contralor ha sido bastante claro en todo el apoyo y agradecerle una predisposición, porque se requiere realizar intervenciones importantes. Yo les agradezco a los señores medios de comunicación que permanentemente nos permiten estar siempre informándonos sobre algunas inconductas en las cuales son recogidas a través del Departamento de Denuncias y de la Agencia Regional de Control. Al igual que en el caso de varias de las denuncias que han habido sobre posibles no cumplimientos, no conformidades en los procesos de designación de los funcionarios de confianza por parte del Poder Ejecutivo, luego en el marco de esta transición, digamos, de esta transferencia de gestión, la Contraloría ha venido haciendo y va a seguir haciendo su trabajo como ya lo he hecho antes, ¿no? Esto no es algo nuevo. Ya sabemos que cada vez que cambia un gobierno, tanto a nivel nacional como regional y local, se presentan estas complicaciones. Es por eso que todo el Sistema Nacional de Control está en alerta y han salido más de una docena ya de casos en donde se ha verificado a través de nuestros informes que ha habido una designación irregular porque no cumplen los perfiles, ¿no?
En el caso concreto de Indecopi, al igual que en el caso de la DIN y otras denuncias que han salido recientemente, claro, la Contraloría ya se abocó al tema, ¿no? Pero ¿qué significa abocarse al tema? ¿Qué significa iniciar una acción de control? No significa que ya estamos haciendo una auditoría, sino que como parte del proceso de hacer una acción de control técnica, hay que recopilar la información, hay que ver el perfil, hay que ver el currículum del designado y ver si cuadra. Y si cuadra, desde la perspectiva de la legalidad, no se va a hacer nada más. No va a salir ningún servicio de control, ninguna auditoría, ni nada, porque ¿qué cosa vamos a observar? Si el control de la Contraloría es un control de legalidad. Y eso es parte del problema, ¿no? No me refiero al control de la legalidad, sino que en el tema de los perfiles. ¿Por qué? Porque no hay perfiles mínimos estándares, ¿no? No hay perfiles. Y por lo tanto, hay puestos muy importantes que no tienen ningún perfil, ¿no? Como yo suelo decir, empezando por el tema de los ministros, ¿no? O sea, el contralor tiene un perfil, tiene que tener 40 años, tiene que tener experiencia en la gestión pública, tiene que estar titulado, colegiado, etcétera, etcétera. Tiene que tener una conducta intachable, sí, pero además hay muchas posiciones que no tienen perfil. Porque en muchos casos, ¿no? La normatividad no contempla el perfil. Entonces, no tiene perfil. Ah, nombran a fulano de tal, X, ya, entonces va a cumplir, ¿no? O sea, o si el perfil es muy bajo, muy chato, ¿no? Todos van a cumplir. Por eso la Contraloría ha presentado un proyecto de ley para arreglar ya de una vez por todas estructuralmente este problema, para que por ley hayan perfiles mínimos para todos los funcionarios altos públicos en el Estado peruano, no para los ministros solamente, para los viceministros, para los directores, para los presidentes de directorio, para los jefes de las instituciones, para todos los burócratas que son jefes, para decirlo así en simple. ¿Por qué? Porque no puede ser que un jefe, un gerente regional, un gerente municipal, un director general en un ministerio, tengan variados perfiles irregulares, tienen que ser estándar. Y es por eso que se ha planteado que un mínimo de años de experiencia, un mínimo de, ¿cómo se llama?, de conocimientos a través de tener una carrera universitaria superior, mejor dicho, una educación superior completa y tener experiencia, ¿no? Y en el proyecto de ley se ha dicho, bueno, el titular de los sectores tiene que tener más calificaciones que el titular de los pliegos y el titular de las unidades ejecutoras. Y a mí me han preguntado, justo en la comisión, les comento, pero ¿por qué no debe tener experiencia en el sector público? Depende, pues. Si es el jefe de una unidad ejecutora que maneja recursos públicos, tiene que conocer cómo funciona el Estado. Eso es fundamental. Ahí tiene que tener conocimiento del sector público, tiene que tener experiencia en el sector público. O sea, quiere que sea piloto, tiene que haber volado, pues papá, ¿no? Entonces, pero esto es a este nivel. ¿Un ministro, a mi juicio, tiene que tener experiencia en el sector público? Rotundamente no. Puede tener una amplísima experiencia en el sector privado y eso es más que suficiente. Pues más, hasta podría ser beneficioso, porque va a venir con nuevos aires, va a traer nuevas prácticas de gestión al sector público, de repente eso es lo mejor. Pero obviamente tiene que tener experiencia, ¿no? O sea, no puede ser que no tenga experiencia. Y es bueno, creo yo, que esos perfiles ya se regulen, ¿no? No solamente en el caso de los ministros, sino que hay que aprovechar esta situación. Y la Contraloría lo ha hecho porque yo estoy preocupado en realidad de lo que va a pasar en el año 2022 con las elecciones regionales y locales, ¿no? En donde hay una enorme cantidad, ¿no? No es solamente estamos concentrados pues en los 19 ministerios, ¿no? Quiero recordar que en el año 2019, en el primer cuatrimestre del año, hicimos un operativo precisamente porque nos llegaron muchas denuncias también de los medios de comunicación de que estaban habiendo designaciones irregulares. Analizamos más de 7.300 funcionarios públicos, designación en los legajos. El 30% no cumplía con el perfil. ¿Qué pasó? No pasó nada, pues como decía el señor Landazuri, no pasó nada. ¿Por qué? Porque la Contraloría no tenía capacidad sancionadora, ahora ya la tiene ya. Entonces ahora sí tiene que pasar. Entonces por tal razón es importante para nosotros que en el caso no solamente de Indecopi o en el caso de la DINI o en cualquier otro caso, cada vez que se haga, hemos dispuesto que cada vez que se haga una designación de un funcionario de confianza, el órgano de control respectivo tiene que mirarlo, tiene que hacer una acción de control, lo cual, reitero, no significa que va a ser una auditoría.
Lo primero que se hace en una acción de control es recopilar la información. Hay que ver, hay que analizar, corresponde, no corresponde. Y si no corresponde, hacemos servicio de control. Si no, quedará simplemente como un ejercicio de recopilación de información, pero será importante porque toda la ciudadanía verá que no se ha encontrado ninguna situación adversa y que todo desde la perspectiva legal está bien. Lo que la Contraloría va a investigar no es la decisión originaria de que es bueno que haya ciclovías. Lo que nosotros vamos a discutir es si ha invertido plata del sector público, de todos los peruanos, en una obra que no sirve. O sea, que así como está, es evidente que no está cumpliendo su finalidad pública. O sea, la Contraloría nunca va a discutir si es bueno que hayan o no ciclovías. Esa no es su competencia, ¿no? Lo que nosotros opinemos que es bueno para el deporte, malo para el deporte, bueno por un tema de expansión, efectivamente como usted dice, ¿no? ¿Cuántos de nosotros también, yo en Lima, hemos usado las ciclovías, estamos felices, etcétera? Pero eso no es materia de la discusión. La Contraloría no entra a discutir si la decisión de la política pública es buena o mala. Lo que nosotros vamos a discutir es, se han gastado cientos de miles de soles en una ciclovía. La ciclovía, primero, ¿está técnicamente bien hecha? ¿Cumple con los parámetros? ¿Sí o no? Si sí, no hay problema. Si no, ahí habrá problemas. En segundo lugar, ¿está sobrevalorada? O sea, ¿realmente han hecho la ciclovía de acuerdo a los estándares y a los precios razonables en el mercado? ¿O efectivamente hay una sobrevaloración? Y en tercer lugar, ¿la finalidad pública de la ciclovía se cumple o no se cumple? Porque si hacemos todo esto y encontramos que nadie usa la ciclovía, que más bien se está deteriorando porque la están usando para otra cosa, entonces claramente ahí hay un problema, ¿no? Pero en modo alguno, la Contraloría va a observar o a discutir si vale la pena o no hacer ciclovías, ¿no? O sea, esa ya es una responsabilidad del gestor al momento que toma la decisión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, y me parece interesante, ojalá que el Congreso apruebe pronto este tema del control concurrente y así seguramente estas iniciativas, ¿no? Podrían ser, desde la perspectiva de la Contraloría, apoyadas en su proceso de ejecución y nos podríamos dar cuenta de repente que hay algunos componentes de esta iniciativa que están faltando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la socialización, el tema de asegurar que el mercado sea capaz de proveer las bicicletas, ¿no? Como le digo, no tiene sentido pues hacer una ciclovía en un sitio donde nadie vende bicicletas, ¿no? Y nadie usa bicicletas. Entonces, eso es un proceso, ¿no? Pero sí llama la atención este tipo de decisiones que muchas veces se toman a nivel central, desconociendo en general cuáles son las realidades regionales y locales, ¿no? Eso era, ¿no? Les agradecemos mucho.